empezar con nuestra clase. Nuestra clase de hoy, recuerden, estamos estudiando los dones espirituales. Y hoy vamos a tener nuestro tercer estudio, tercera clase. Si se fijan, estamos, antes de entrar así de lleno a los dones, a las características de cada uno de los dones, pues estamos viendo primero lo que en teología le llaman la doctrina del Espíritu, ¿verdad? La doctrina del Espíritu Santo, porque pues es importante tener una buena comprensión, un buen entendimiento de la doctrina del Espíritu, porque es el Espíritu el que otorga los dones. Entonces, por eso es que lo estamos viendo. La primera clase precisamente hablamos de qué es, ¿verdad? ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? Por ahí, aunque no fue clase, pero hablamos del bautismo del Espíritu Santo en la predicación de Shavuot. Y en nuestro segundo estudio, ¿de qué hablamos? De los 7 Espíritus de Dios. Entonces, vamos poco a poco armando como un rompecabezas todo relacionado al tema del Espíritu. Entonces, hoy vamos a seguir y el tema para hoy es los nombres del Espíritu. Y realmente esto de los nombres del Espíritu, como vemos acá, ahí aparece como pregunta. Vamos a hablar de los diferentes nombres porque son nombres o títulos. Que sabemos que luego hay diferencia entre un nombre y un título. ¿Cuál es la diferencia, a ver, entre un nombre y un título? Siento yo que la diferencia entre un nombre y un título es, por ejemplo, un nombre es algo que tú decides, o bueno, que en este caso tu nombre tus padres lo deciden, y un título siento que es que una persona pues te lo da, como por ejemplo, si te dedicas a algo, ya te conocen con esa manera. Bueno, siento yo. Sí, o sea, de una manera simple, pues vamos a decir nuestro hermano Lugo, no sé si haya personas que le digan ingeniero. Ay, ingeniero, pero no se llama ingeniero. O sea, ingeniero es su título, o es lo que él hace, o es a lo que se dedica, pero luego mucha gente tiende a llamarte por el título y no por el nombre. Entonces, Yeshua, por ejemplo, Yeshua, su nombre es Yeshua, pero tiene muchos títulos. Mashiach es un título. Mucha gente lo llama por el título, ¿verdad? También. O le llaman Salvador. Y no se llama Salvador, se llama Yeshua. Entonces, hay una diferencia entre el nombre. El nombre es tu identidad, ¿verdad? ¿Quién eres? Y el título es algo que tú haces, o es algo a lo que te dedicas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Por eso aquí pusimos los nombres del Espíritu, pero en signo de interrogación, porque realmente no es como que sean nombres, más bien son títulos, es decir, cosas que el Espíritu hace, o las cosas a las que el Espíritu se dedica, pero no es su nombre. En todo caso, ¿cuál sería el nombre del Espíritu? Hay una pregunta teológica para ver si ya entendimos quién es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Yahweh, ¿verdad? Porque el Espíritu pues, es el Eterno, es el Padre, o sea, no hay otro, Él es. Entonces su nombre es Yud Hei Vav Hei, ese es el nombre.
Todo lo demás o son títulos o son atributos. Pero su nombre pues es, aunque en el judaísmo hablan de ¿cuántos nombres? 72, ¿no? La Cábala, los 72 nombres de Dios. Es un poquito cuestionable porque volvemos a lo mismo. ¿Son nombres o son títulos? Nombre pues es el Yud Hei Vav Hei, ese es el nombre. Para mí ya de ahí todo lo demás, el Shaddai, el omnipotente, el omnipresente, todo lo demás, o son atributos o son títulos. Entonces aquí, como vamos a analizar los nombres, pues la lista es larga, ¿verdad? Ahorita me decía Iván, ¿son muchas diapositivas? Digo, sí, son como 30. Entonces, a lo mejor no vamos a verlos todos hoy, porque realmente al hacer el estudio, yo me fui desde Génesis 1:1 y acabé en Apocalipsis. Entonces me agarré corte, me fui en orden, o sea, están en orden bíblico conforme van apareciendo en las escrituras estos nombres o títulos. Entonces pues sí son muchos, ¿verdad? Sí son bastantes. Y los vamos a ir viendo para tener una idea, sobre todo pensando que estamos estudiando dones espirituales y cuál es la relación, en este caso, del espíritu con los dones. Entonces vámonos con el primero. Este es el primer término que aparece en las escrituras, el primeritito. Empiezas en Génesis capítulo 1 y empiezas a leer, y luego en el verso 2 aparece este título, en donde dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ese es el primer título, el Espíritu de Dios, Ruach Ha-Elohim en hebreo. Entonces, este término se usa en las escrituras para indicar, más que nada para señalar la presencia divina. ¿Sí? O sea, es un indicativo de que allí está la presencia divina. Pero fíjese, y esto hay que recalcar esta diferencia, este término Espíritu de Dios, Ruach Ha-Elohim, nos dice o nos habla que ahí está la presencia divina, o sea, está presente, como dice un himno, Dios está presente, pero en un sentido general. Entonces recuerden la diferencia entre general y específico, es distinto, o general a especial, ¿sí? Hay una diferencia. Este término Ruach Ha-Elohim aparece en las escrituras un buen número de veces, pero no tantas como otro que vamos a ver más adelante, que denota lo mismo, pero con una diferencia muy importante. Entonces, nada más, Espíritu de Dios, ¿qué nos indica, qué nos habla, qué nos transmite? Que ahí está la presencia divina. O sea, Dios es espíritu, pero se hace sentir, se hace presente, lo percibimos como el Ruach Ha-Elohim de una manera general en la creación. Siguiente. Pues el título número 2 que aparece en las escrituras es espíritu de vida. Este término espíritu de vida, así tal cual, aparece también en Génesis en el episodio del diluvio. Cuando el diluvio, ahí este término aparece para indicar, ¿verdad? Para hacernos notar que toda vida, todo lo que es vida proviene de Dios. O sea, todo lo que tiene vida proviene de Dios. Es el Eterno que por medio de su Espíritu sostiene y le da vida al universo. Ese término señala eso. En el diluvio dice que todo lo que tenía vida, o sea, dice, el espíritu de vida se retiró de ellos. Se retiró de ellos, ¿verdad? Entonces,
pues murieron. Platicaba ayer con un amigo sobre temas existenciales, ¿no? Y estábamos hablando ahí, estuvimos hablando mucho de la muerte, y él me decía, oye Saúl, ¿tú crees que es posible, o sea, darnos cuenta cuando una persona muere? ¿Es posible darnos cuenta cuando el espíritu lo abandona? Porque decía que a un familiar de él, su hermano, su mamá, le tocó presenciar cuando su papá murió, estar ahí. Entonces decía que en determinado momento la persona estaba poco a poco dejando de respirar, y que lo último que escucharon fue como un sonido así. Pero decía que no lo hizo la persona, o sea, fue como que algo salió, ¿verdad? Y entonces yo le decía, mira, pues no sé, ¿verdad? Desde esa perspectiva no sé, pero bíblicamente la Biblia dice que el Eterno sopló en el hombre aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Quiero pensar que cuando dejas de ser un alma viviente, entonces exhalas, ¿verdad? Exhalas el espíritu de vida. Ahora, que eso se oiga, no sé, pero sí sería algo impresionante, o sea, y más estar ahí y escuchar salir al espíritu de Dios, tremendo. Entonces, pues sí se me hizo muy interesante. Entonces, yo creo que sí, porque finalmente es el espíritu de vida del Eterno que está ahí en la persona, y que cuando pues se acaba nuestro tiempo, va a salir, ¿verdad? El espíritu va a salir, se va a retirar, y entonces ya la persona, pues, porque la vida le pertenece al Eterno. Entonces, ese título es lo que nos enseña. Como dice la Escritura, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aunque ese texto de Juan, ¿a quién se refiere? A Yeshua, no al Padre. Ahí está hablando de Yeshua. Por eso decíamos la otra vez, los atributos son mencionados de una manera indistinta en relación al Padre y en relación al Hijo, incluso el Espíritu. Y por eso en la primera clase dejamos en claro que el Espíritu Santo no es una tercera persona. El Espíritu Santo es Dios y es Yeshua, es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Entonces no es una persona, es otra cosa que opera a través o por medio de ellos dos, ¿sí? Que les pertenece a ambos. Entonces eso es lo que implica el espíritu de vida, ¿sí? O sea, el espíritu de vida, el Padre, el Hijo, sostienen el universo, sostienen la creación, todo lo que existe a través de su espíritu de vida. Siguiente. Luego encontramos este término que dice espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría es otro título y es usado en las Escrituras para indicar o señalar una facultad. Este está bien interesante, hermanos, fíjense, analícenlo. Una facultad o atributo divino relacionado al conocimiento y la práctica, aplicados de manera inteligente y perfecta. Ahorita que hablábamos de empatía y compasión, yo lo relacionaba así, ¿verdad? Como teoría y práctica. El que es empático tiene el conocimiento, pero no hace nada. Sí, o sea, no lo practica. O sea, hay personas que tienen un conocimiento, pero no lo practican. El conocimiento de las Escrituras sin practicarlo, ¿de qué sirve? De nada, ¿verdad? Absolutamente de nada. Ahora, la sabiduría está relacionada con tener el conocimiento y llevarlo a la práctica, pero noten ustedes que dice de una manera inteligente y perfecta, o sea, bien hecho.
Cuando dice perfecto es algo bien hecho. Eso es muy interesante. Eso es sabiduría. Como sería el caso de Salomón, cuando fue Sí. cuando se le presenta el caso de las dos mujeres y el bebé. Que de hecho es que, a decir verdad, es que es una decisión muy extrema y bueno, uno diría, bueno, si nosotros nos tocáramos, si fueran los testigos, diríamos que el rey se volvió loco, ¿verdad? Pero Sí. es que al final fue tanto no es tanto la acción, sino como el resultado, porque al final se demostró a kilómetros, o sea, ya se demostró perfectamente quién es la mamá y quién es la falsa y qué intenciones tenía la otra mujer. De hecho, hasta Sí. el grado que tenemos el dicho de decisión salomónica, o sea, una decisión tan sabia y tan perfecta que no cabe lugar a dudas que fue la mejor opción. Es algo que no cualquiera podía resolver, ¿verdad? Se necesitaba eso. Se necesitaba ser sabio. Y muchos explican la sabiduría solamente como saber qué hacer. Pero no nada más es eso, o sea, es más que eso, porque sabiduría justamente es un atributo divino. Obviamente, cada una de estas cosas que pueden ser atributos divinos, pero pueden ser extensivos a los hombres. O sea, el espíritu puede actuar en una persona utilizando cualquiera de estos atributos. Entonces, la sabiduría va a trabajar de esta manera. O sea, tiene conocimiento, lo lleva a la práctica, pero lo hace de una manera inteligente y perfecta. O sea, sin fallas, ¿sí? Bien hecho. Siguiente. Bueno, este es otro término que aparece también ahí en la Torá y con el cual también es conocido el espíritu divino, el espíritu de Hashem. Y este es algo curioso, ¿no? Espíritu de celos. ¿Qué nos enseña este título? Bueno, se usa en las escrituras para indicar o señalar una facultad o atributo divino que nos muestra el amor apasionado del Eterno por los suyos y a la misma vez su animadversión por los ídolos. ¿Se acuerdan ustedes de esa palabra que dice: porque yo, el Eterno, soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie? Bueno, ese es el espíritu de celos. Él no comparte su gloria con nadie, absolutamente. El celo por tu casa me consume, también dice la Escritura. Y vemos que esa facultad o atributo es extensivo a personas, porque se acuerdan de alguien quien muy característico siempre en la Torá, con ese espíritu de celos. Pinhas. Tremendo, ¿verdad? Pinhas. Elías también es otro que mostraba ese espíritu de celos. Cuando el Eterno le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué contestó Elías? He sentido un vivo celo. Entonces, sí tenía él ese espíritu. Entonces no es tanto en la cuestión de celos así humanos, ¿no? Aunque está relacionado. Pero este es, como dice acá, un amor apasionado del Eterno por los suyos, por su pueblo. Entonces, el Eterno no va a compartir a su pueblo. Ante toda muestra de andar coqueteando con un ídolo, con otro Dios, el Eterno va a actuar y va a ser implacable, ¿verdad? Incluso aplicado a las pasiones humanas. ¿Saben ustedes qué dice la Escritura en un caso así? Digamos de una mujer que engaña, a su marido. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo puede reaccionar el marido? La ley de los celos. La ley Sotá, ese es.
Bueno, ¿se acuerdan? Hace poquito lo vimos, ¿no? Y decíamos que realmente esa ley nunca se aplicó. Entonces esa ley fue más como para dar una enseñanza profética, para dar una enseñanza simbólica, donde el marido es el Eterno, donde la mujer es el pueblo de Israel, la mujer infiel, y donde Yeshua, el esposo, ¿no? O el novio, decide mejor él beber el agua de la maldición, beberla él y salvar a su mujer. Entonces esa es una historia muy romántica. Pero en Proverbios cuando habla de este tema, Proverbios dice que el marido es vengador de la afrenta. O sea, como si la Escritura autoriza al marido ofendido a cobrar la afrenta y a cobrarla como sea. Ahora sí que hasta donde tope, ¿verdad? Si asesina al hombre, ¿verdad? Con el que engañó a su esposa, es como si Proverbios dijera, está justificado. ¿Sí? O sea, bajo ese término está justificado. Entonces está muy interesante la postura. ¿De dónde puede venir esa postura? De que el Eterno dice, porque yo soy un Dios celoso. Como diciendo, yo hubiera hecho lo mismo. Si mi pueblo me engaña, o sea, voy con todo. Y las pruebas están ahí, en las Escrituras. Cómo ha actuado el Eterno hacia Israel, cómo ha actuado para con los pueblos que sedujeron a Israel a la idolatría. Implacable, ¿verdad? Entonces, es en el sentido espiritual y en el sentido físico o material. Siguiente. Este es el otro que les decía, el que está conectado con espíritu de Elohim. La diferencia aquí es que acá involucra el nombre. O sea, el primero que vimos era Ruach Elohim, espíritu de Dios, que decíamos indica la presencia divina, pero de una manera general, porque Elohim es un título. Pero aquí aparece el nombre. Y decíamos, espíritu de Elohim sí aparece una buena cantidad de veces en el Tanaj, pero no tantas como este. Este es el que aparece casi la mayoría de las ocasiones. La gran mayoría de las ocasiones aparece espíritu de Yud-Hei Vav-Hei, espíritu de Yahweh, o sea, no espíritu de Elohim, menos Ruach HaKodesh, que ya dijimos aparece una sola vez. Espíritu de Yahweh es el que aparece la gran mayoría de las veces. ¿De qué nos habla? Igual que espíritu de Elohim, va a indicar la presencia divina, nada más que aquí no es de manera general. Aquí indica la presencia divina obrando, manifestándose, dándose a conocer, mostrándose por medio de o a través de, y eso lo hace de una manera personal. En el encuentro con Moisés, cuando Moisés le dice, pero pues me van a preguntar tu nombre, ¿qué voy a decir? Y cuando revela el nombre, Yud-Hei Vav-Hei, está hablando allí de algo muy personal. Se está mostrando, se está revelando a Moisés de una manera personal y le dice que vaya y revele esto al pueblo. Entonces, todas las veces que aparece espíritu de Yahweh en las Escrituras, nos está hablando de presencia divina de una manera personal. Lo veíamos hace poco en la Haftará de que hablábamos de Sansón, donde se hablaba de este tema del voto del Nazareo y donde dijimos la presencia divina se manifestó a través de un mensajero. Entonces se está manifestando, pero Manoah se da cuenta que es el Eterno. Pero el Eterno no es una persona, el Eterno no es un ángel. Sin embargo, son manifestaciones. O sea, el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, siempre que aparezca en la Biblia este término, está relacionado con la presencia de Dios, pero la presencia revelada, la presencia
que tú sabes, que tienes la certeza que está ahí, que se está mostrando a través de algo, a través de una persona, a través de una cosa, como veíamos en el caso de Elías, a través de un temblor, a través de un fuego, a través de la zarza ardiendo, vaya, todas esas cosas son manifestaciones del espíritu de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el espíritu de Elohim? Allá es de manera general, aquí es de una manera muy específica, muy personal. Siguiente. Bueno, juntamos varios. Juntamos varios porque tienen que ver con el mismo concepto. Aparecen así en las escrituras, aparece espíritu de juicio, aparece como el espíritu de devastación, espíritu de labios, espíritu de vértigo, espíritu de sueño, como en la velada. Ahora, estos son títulos de el Eterno. Aquí no son espíritus malos, O sea, este es el Eterno, se manifiesta como espíritu de juicio, Él, el Eterno. Él se presenta como un espíritu de devastación. Él se presenta como espíritu de labios. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? ¿Qué se imaginan? Un espíritu de labios. De sentencia, porque como dice que la boca tiene poder. El que está dictando sentencia. Exactamente, o sea, es el espíritu de labios. Quiere decir que ese espíritu va a dictaminar una sentencia. Como cuando venga Yeshua, que dice que todos sus enemigos acá van a estar listos para enfrentarlo y con todas sus armas y todo, y Yeshua los destruye con la espada que sale de su boca, con espíritu de labios. O sea, no sé qué vaya a decir el Señor, muéranse, o algo, no sé, y todos. No va a haber lucha, no va a haber pelea, no. Ahora sí que no tienen con qué enfrentarlo, o sea, pueden estar con todos sus misiles y todo esperándolo. El Señor nada más, o a la Jón ni dice nada, no nada le sopla tantito y adiós. O nada más al verlo, sí. Porque ¿qué dice Juan? Que cuando lo vio, dice, caí como muerto a sus pies. Tuvo que acercarse Yeshua casi a resucitarlo. Ánimo, soy yo, levántate. Pero dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Porque era impresionantísimo. O sea, ver a Yeshua en toda su gloria, hermano, pues caes muerto. Es una impresión tremenda. ¿Mande? Imagínense los que no. Imagínense los que no. Él era el discípulo amado, el consentido, el que se recostaba en su pecho. Está tremendo. Entonces, el de vértigo, ¿no? Espíritu de vértigo. ¿Alguna vez han padecido vértigo? Es una de las cosas más terribles que puede haber. O sea, sentir ese vértigo, o sea, como no tener control ni de tu cuerpo, ni realmente tú estás ahí, no te está pasando nada, pero que sientas el vértigo. Cuando tienes alguna infección de un oído, te puede dar eso, pero hay personas que padecen vértigo y es horrible. Sí, hay personas que tienen fobia a las alturas, es otra, pero porque sienten eso. ¿Sí? Entonces, el Eterno se presenta como espíritu de vértigo y como espíritu de sueño. Espíritu de sueño, que es pues la somnolencia. Si tú tienes sueño, ¿qué pasa también? ¿Qué se siente tener sueño? O sea, pero tener sueño y no poder dormirte. Porque tener sueño cuando te puedes dormir, pues qué rico, ¿verdad? O sea, sí, pues ahí sí, que me voy a descansar. Pero yo hablo cuando tienes sueño y que sabes que no te puedes dormir. Por ejemplo, que te agarre sueño en el trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Estás trabajando y te agarra un sueño, pero un sueño que sientes tú. ¿Mande? Sí, o sea, se siente bien feo porque estás luchando. No vas al baño y ya te quita el sueño. Estás luchando, o sea,
Tu cuerpo se quiere dormir, pero tu mente te dice es que no te puedes dormir. Y tienes una lucha bien fuerte y se siente bien feo. O sea, no es una sensación nada agradable. Nada. Por eso aparece en ese contexto de juicio, de devastación. Y es interesante que tanto el vértigo como el sueño aparezcan en un contexto de como de las peores cosas que te pueden pasar, a tener sueño. Y además, si tienes sueño, pues no te concentras. Yo trabajé de noche varios años, pero pues yo nunca tuve problemas o sea, era muy nocturno, o sea, yo no tenía problemas, pero tenía compañeros que sufrían mucho para mantenerse despiertos en el turno de trabajo. Y yo le decía, bueno, pues ¿que no duermes bien en el día? No, es que no puedo dormir bien de día. Yo sí. Y entonces, en el turno en la noche, teníamos bastantes accidentes de trabajo, porque obviamente la persona que se está luchando con el sueño no está concentrado, no sabe qué hacer. Entonces muchas cosas, me acuerdo en una fábrica donde hacíamos los termostatos para los aires acondicionados, unos aparatitos así chiquitos. En una de las operaciones tenías que introducir el termostato en una maquinita chiquita y le aplanabas unos botones y entonces bajaba la máquina nada más para ponerle los taponcitos, unos taponcitos que llevaba, pero tenías que meter el dispositivo, meterlo bien, ¿verdad?, en el aparato. Entonces me acuerdo que la muchacha, pues ya medio adormilada, más lo metió, no lo metió bien, aplanó, bajó la prensita y pues como no estaba bien metido, agarró la orillita nada más y le aventó el dispositivo como si fuera una piedra. Aparte pues es de metal. Entonces se lo arrojó así a esta distancia. Hombre, le abrió aquí todo. La enfermería. Y luego en la noche no había ni doctor ahí. Entonces, imagínense. Entonces muchos accidentes que pasaban. En otra fábrica donde trabajaba también, conectábamos un dispositivo que al conectarlo bajabas una protección, encendías el switch y eso generaba un voltaje de 28,000 voltios. Era lo que generaba. Entonces hacías unas pruebas, ya cuando terminabas de probarlo, pues ya abrías, o más bien primero bajabas el switch, luego ya abrías y luego ya desconectabas la tripita, ¿no?, donde estaba el voltaje, ya lo desconectabas. Pues a veces, el que estaba adormilado, se le olvidaba bajar el switch. Entonces levantaba, estaba prendido el equipo de prueba, y nada más donde ponía su mano para agarrar, le decíamos el chupón, para agarrar el chupón, nada más donde lo tocaba, y todo el mundo se daba cuenta porque se oía como un latigazo, se oía ¡pah!, pero fuerte, y la persona pues nomás caía, ¿verdad?, iba por allá. Y ya todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora quién fue? ¿Ahora quién fue? Porque pues, a varios les pasaba. ¿Por qué? Porque pues tiene sueño. Entonces el espíritu de sueño es tremendo, es algo fuerte, ¿sí? Una vez a mí me pasó que pues, yo estaba todo dormido y quería prender mi tele y pues, no jalaba y pues, yo dije, está desconectada. Y agarro el enchufe y lo conecto. Pero a veces que entró una patita y la tocó por fuera, pero ni siquiera se alimentaban. Eso que iba correcto. Digo, ¿por qué no prende el pico? Y como que le quiero mover al chupe, o menos que no nos toque. Y se te quitó el sueño, ¿no? Me desperté, prendí la luz, me paré y dije, ay, ¿por qué? Eso sí, cuando pasaba eso, pues ya adiós sueño, ya se te quitaba. Automáticamente adiós sueño. Bueno, ¿qué sigue? Espíritu de lo alto. Este es otro término, otro título. ¿Qué nos enseña este título? ¿Cuál es la enseñanza que nos transmite? Se usa en las Escrituras para indicar que la promesa del Eterno de derramar su espíritu sobre su pueblo iba a traer solamente bendiciones y cosas buenas.
¿De dónde descendió el maná, hermanos? Del cielo, ¿verdad? De lo alto. ¿De dónde descendió Yeshua? También. Él vino, ¿verdad? Del cielo. ¿Quién subió al cielo sino el que descendió del cielo? Yeshua. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces este término nos reafirma eso, ¿no? Espíritu de lo alto, o sea, lo que vamos a recibir del Espíritu de lo alto son solamente cosas buenas. Por eso a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque el término bueno o malo es para nosotros es relativo. Hay un libro de Josh McDowell que se llama ¿Es bueno, es malo? ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Nosotros? ¿La sociedad? ¿La policía? No. El Eterno determina lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces, la misma Biblia también lo dice, que las cosas que a nosotros nos parecen malas en realidad no lo son. Son buenas. Nos van a ayudar para un bien. Y a veces es al revés. Pensamos que algo es bueno, pensamos que estamos sirviendo a Dios y no. Estamos haciendo lo malo, ¿verdad? Entonces, Espíritu de lo alto nos revela lo correcto, lo bueno que vamos a recibir de parte del Eterno. Siguiente. Espíritu de los dioses santos. Este suena medio raro, ¿verdad? Pero fíjese, la justificación acá es que este es un término exclusivo del libro de Daniel. Nada más aparece en el libro de Daniel, no aparece en ninguna otra parte. Y fue un término que no fue usado por hebreos. Y aquí ya lo entendemos, ¿verdad? ¿Quiénes usaron ese término? Los babilonios, los persas. Ellos utilizaron ese término en relación a Daniel. Decían, en este hombre habita el espíritu de los dioses santos. Pues como ellos eran idólatras, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a hablar en términos de dioses. Por eso no decían espíritu de Dios, sino espíritu de los dioses santos. Pero a final de cuentas, pues estaban hablando del Eterno, ¿verdad? A su manera, pero estaban hablando del Eterno. Y lo que estaban haciendo era reconocer y honrar al Dios de Daniel como aquel que otorga luz, entendimiento y una sabiduría superior. Qué interesante que gente idólatra, gente pagana, gente de lo peor, babilonios y persas, reconocieran eso. Las palabras de Nabucodonosor cuando honra al Eterno son impresionantes. Cuando manda él que todo el imperio se rinda ante el Dios de Daniel, y luego se avienta un discurso que yo creo que muchos predicadores no le llegan a Nabucodonosor. Cómo se expresó del Eterno, ¿sí? También las pruebas que mostró el Eterno con los amigos de Daniel cuando nos metieron al horno de fuego. Y al propio Daniel, ya con los persas, que lo metieron a los leones, pero pues salió vivo de ahí. Eso es lo que llevaba a ellos, a expresarse así. Por eso decían, no, es que este cuate, cuidado, o sea, este tiene un espíritu bien superior. Sí. Bueno, entonces de ahí viene ese título, exclusivo de Daniel, nada más. Siguiente, espíritu de gracia y oración. Ya cuando aparece espíritu de gracia y oración, pensaríamos, ya llegamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? De acuerdo a la teología de la dispensación. Pero no. Interesante, este título o este término lo encontramos en el libro del profeta Zacarías. Ahí es donde aparece, ¿verdad? El espíritu de gracia y oración, y se usa de una manera profética para indicar que a pesar de su necedad,
pueblo del Eterno y el mundo en general pueden acceder al regalo de la redención por medio de Yeshua. Porque en la profecía de Zacarías, o sea, se está hablando pues de un juicio fuerte contra el pueblo, pero ahí es donde aparece el Espíritu de gracia. Y entonces se muestra que precisamente por este título, por este atributo, por por la gracia pues del Eterno, es que el pueblo es restaurado, es perdonado, ¿sí? Pero es interesante que lo menciona junto con la oración. Espíritu de gracia y oración. Como dándonos a entender que la gracia no va a ser suficiente, o no va a alcanzar si tú no haces tu parte, porque la oración ya es una acción que uno tiene que hacer. Siguiente, espíritu de Mashiach. Espíritu de Mashiach es usado en las Escrituras para indicarnos que la plenitud de la presencia del Padre habita y opera a través de su bendito Hijo, nuestro Redentor. O sea, lo que decíamos hace rato, hablar del Espíritu de Dios es hablar del Espíritu de Mashiach. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahorita, hasta Espíritu de gracia y oración, todos son títulos que aparecen en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Mashiach ya aparece en el Nuevo, ¿verdad? ¿De qué nos habla el Espíritu de Mashiach? De eso, que todo lo que vimos ya hasta ahorita, todos los títulos son atribuibles al Hijo de Dios. Todo. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque el mismo Mashiach lo dijo, ¿verdad? Que a él le ha sido dado todo poder, todo juicio, toda potestad y se me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el Padre le ha entregado en manos del Hijo absolutamente todo. Por eso todo lo dicho, todos los atributos, todos los títulos del Espíritu de Hashem se hacen, ¿verdad?, presentes y palpables en la persona del Hijo, en Yeshua. Entonces, Espíritu de Mashiach es eso. Ahora, si tú tienes el Espíritu de Mashiach, ya se van dando cuenta por dónde va la cosa. Espíritu de Mashiach. O sea, todo el poder del Padre se mueve, opera a través del Hijo. Pero luego Mashiach le dice a los suyos, les voy a dar de mi espíritu. Claro, hay una diferencia, o sea, no te va a dar el espíritu en plenitud. ¿Quién lo soportaría? Nadie. Pero te voy a dar de mi espíritu vas a poder hacer cosas. De hecho, Yeshua a sus discípulos les dijo, y ustedes van a hacer cosas mayores. Mayores que yo, dijo. ¿Por qué decía eso Yeshua de sus discípulos? No que iban a orar con un poder mayor, sino Yeshua se refería a que él tuvo un tiempo limitado en cuanto al ministerio. Juan el Bautista, 6 meses. Yeshua duró un poco más, algunos dicen que 1 año, 70 semanas, otros 3 años y medio, pero el tiempo fue limitado. Lo que estaba diciendo Yeshua, ustedes van a tener más tiempo para hacer muchas más cosas, ¿sí? Con mi espíritu, con el espíritu del Mashiach. Siguiente. No, se me hace que sí los vamos a ver todos, ¿verdad? Vamos rápido. O ya se cansaron. Si ni están haciendo nada. Ya les invadió el espíritu de sueño. Están escribiendo. Les voy a mandar la presentación como quiera, para que no se mortifiquen. Espíritu de verdad. Este también aparece en el Nuevo Testamento.
Este término es usado en las Escrituras para indicar la obra del Padre y del Hijo, porque aquí ya estamos hablando de ambos, del Padre y del Hijo en nosotros, quitando el velo que nos impedía y rescatándonos de la esclavitud, de la oscuridad y del nulo entendimiento. Entonces, cuando entendemos una verdad de la Biblia, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? O sea, que te quitan ese velo, ¿no? Y a veces no tanto, ¿verdad? Porque, sobre todo cuando has pasado mucho tiempo con ese velo, cuando conocimos Raíces Hebreas, nosotros pues fue muy impactante, pero también darnos cuenta de que, para mí especialmente, fue muy duro, porque en un principio pues sí como que te culpas y dices, pero ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué tantos años estudiando la Biblia y esto y aquello y no descubrir esto? Pero ya cuando entiendes, es que no depende de ti. O sea, depende del Espíritu. Él es el que quita el velo. Entonces, pues bueno, ya lo entiendes y dices, pero se siente muy bien. El poder ver, el poder apreciar la verdad, el poder salir de la oscuridad que estabas atrapado, a veces salir de ciertos legalismos, porque aunque a nosotros que estudiamos raíces nos acusan de legalistas, la verdad es que es todo lo contrario. La persona que no aprecia los mandamientos y que no se esfuerza por vivir en los mandamientos está atrapado, porque los mandamientos son luz, los mandamientos son vida, los mandamientos son libertad. O sea, es todo lo contrario. Pero bueno, para eso hay que conocer el Espíritu de verdad, o hay que experimentar el Espíritu de verdad, que ese velo se retire. Siguiente. Espíritu de adopción. Aquí está otro nombre o título del Espíritu. Dice que este término es usado para indicar uno de los grandes beneficios de la redención, uno de muchos, ¿sí? Y esto es que somos hechos hijos de Dios. Y si somos hechos hijos de Dios, hermanos, dice la Escritura, por ende somos herederos del pacto, herederos de la promesa. A veces no nos detenemos, aunque sea tantito, para meditar en todo lo que implica esto, ¿no? Y la verdad, pues nuestra mente finita no nos alcanza para entender la grandeza de las promesas de Dios. Pero ser herederos del pacto es algo muy grande. Y esa herencia solo se recibe porque fuimos adoptados. El espíritu de adopción nos convirtió en hijos de Dios. Entonces, el término de fuimos hechos es importante. Y bueno, ya hemos estudiado, ya hemos hablado del término adopción desde una perspectiva legal, nada más para recordar, ¿verdad?, que un hijo adoptado y un hijo natural son exactamente lo mismo. O sea, desde una perspectiva legal son exactamente lo mismo. No es como que no, es que tú eres adoptado, tú no te hagas esperar, tú no vas a recibir herencia, ¿no? ¿Cómo no? Sí, por eso es la ley. Eres adoptado legalmente, entonces tienes exactamente los mismos derechos, pero también los mismos privilegios. Cabe destacar eso. Acuérdense, la misma ley aplicará tanto para el nativo como para el extranjero. No hay dos leyes, hay una sola, es para los dos. En este caso aplica también. Nada más que en ese sentido, Dios tiene solamente un hijo, que es Yeshua. Los demás somos adoptados todos.
pero nos otorga los mismos derechos de su Hijo. Esa es la parte interesante. Siguiente, espíritu de santidad. Este término se usa en las Escrituras para indicar la obra del Eterno en los suyos, apartándolos del mundo y de la maldad y guiándolos en el camino de su Torah. O sea, este es el equivalente a Espíritu Santo. Todas las veces que aparece Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que ahí sí son muchas, es el equivalente a Espíritu de santidad. Y este parece una sola vez como tal, ¿verdad? Espíritu de santidad. Pero nos habla de eso. Entonces, Espíritu Santo nos habla exactamente de lo mismo. ¿Qué hace el Eterno a través de su Espíritu de santidad? Separarnos, apartarnos. De ahí viene el tema de sellarnos, que ese es otro tema relacionado al Espíritu, del sello del Espíritu. El sello del Espíritu Santo, ¿qué es? Es eso. Que es como tener una marca invisible. Invisible para los hombres, pero visible para quienes. ¿Quiénes sí pueden ver la marca o el sello? Los ángeles, los que habitan en el mundo espiritual. Y ángeles de todos, buenos y malos. Sí, demonios. Todos ellos pueden ver la marca. Nosotros no. Aquí yo los veo a ustedes, yo no veo nada, ¿verdad? Qué padre sería, así como decíamos hace rato el termómetro. Qué padre sería saber quién es quién. Ah, mira, no, sí tiene la marca, sí tiene el sello, pero pues no. En el mundo espiritual sí se puede ver. Bueno, no se puede ver, pero sí se puede manifestar. ¿De dónde viene eso? Del Espíritu, precisamente, ¿verdad? Que dijo Yeshua, ¿verdad? Sí, todo aquel que es nacido del Espíritu es como que dijo Yeshua, es como el viento, porque el viento dice no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. ¿Dónde comienza el viento? ¿Dónde brotó? ¿De dónde vino? No sabes, no lo entendemos. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dijo Yeshua. Entonces, como dice Iván, cierto, el viento lo vemos, no, pero sí lo sentimos. Sí lo sentimos, y cuando lo sentimos así como ahorita aquí, qué rico. Pero un tornado no es nada agradable. Y es lo mismo, es viento. Entonces, todo lo espiritual es así, ¿verdad? O sea, es invisible. La marca o el sello del Espíritu es invisible, pero lo que hace es apartarnos. Lo que sí podemos ver es la acción. Ah, mira, yo no veo el sello en esta persona, pero sí veo que está apartado del mal. Veo que está apartado del mundo. Lo veo bien metido en las cosas de Dios. Entonces, no veo el sello, pero veo las obras. Veo las acciones. ¿La que sigue? El espíritu de la profecía. Ya estamos terminando. Espíritu de la profecía. Este término es usado para indicarnos que en Yeshua se cumple toda la revelación del Padre, toda promesa, todo anuncio, todo juicio, todo plan divino, todo absolutamente encuentra su cumplimiento en Yeshua. Yeshua es el espíritu de la profecía. Y aparece en Apocalipsis. Él es, Apocalipsis dice, en concreto dice, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. O sea, ni siquiera dice él es, sino dice el testimonio de Yeshua. Y es muy interesante esto, hermanos, por lo que decíamos ahorita, no podemos ver el sello del Espíritu, pero podemos ver las obras del Espíritu. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Así como en Yeshua se cumple toda la revelación del Padre, la revelación del Hijo, ¿en quién creen que se va a cumplir? En nosotros. En nosotros. Ahí nomás tenemos esa tareita para que nos demos una idea. Nos toca a nosotros.
Así como el Hijo vino a mostrarnos al Padre, ahora a nosotros nos dejó la encomienda de dar a conocer al Hijo. Y pues ya los que conocen al Hijo, por ende, pues van a conocer al Padre. Por eso Él dijo, tanto tiempo tengo con ustedes, Filipe, y todavía no me conoces. Porque Él vino a mostrar al Padre, a dar a conocer al Padre. Entonces se han dado casos, se han dado testimonios muy fuertes de personas, incluso algunos, sobre todo niños, que han conocido a alguien y luego le han preguntado a su papá, oye, ¿él es Jesús? Porque ven que la persona es como muy buena, ¿verdad? Entonces imagina qué padre que tú puedas transmitir eso, que alguien diga, oye, es Yeshua, o sea, él es el Hijo de Dios. Pues no, pero tengo su espíritu. Como la reflexión que nos platicó del niño y la mujer está entonces de calle, que al final los van a casa y dicen, no, estoy conmigo. Ah, sí, el video. Sí, la mujer y el niño. Y los dos dijeron, hoy estuve con Dios. La anciana decía, es más joven de lo que pensé del niño. Para ella el niño fue Dios. Y el niño decía, no, pues yo estuve con Dios, dice, tienen la sonrisa más bonita que jamás he visto. Entonces, puedes conocerlo así a través de las personas. Cuando alguien te diga a ti, es que me siento muy en paz contigo, me gusta platicar contigo, me siento cómodo hablando contigo, me transmites algo, entonces tú puedes saber, hermano, que el espíritu de Yeshua está contigo. Porque no eres tú, ¿verdad? Obviamente. Lo que estás transmitiendo es el espíritu. Como dice esta hermosa canción de Jesús Adrián, ¿verdad? Lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. O sea, no soy yo. No soy yo. Yo puedo ser de lo peor, igual que cualquiera, y tan pecador como cualquiera. Pero cuando ves algo bueno en mí, lo que estás viendo es el Espíritu, es un reflejo de Él en mí, nada más, ¿sí? Entonces el Espíritu de la profecía, dice allí Apocalipsis, es el testimonio de Yeshua. Y Yeshua le dijo a sus discípulos, ejemplo les he dado, para que así como yo actué, así como yo hice, así como yo me porté, así lo hagan también ustedes. Mi testimonio es su testimonio. Entonces tenemos una encomienda muy buena. Y ese es el espíritu de la profecía. Bueno, finalmente, las Escrituras, hermanos, nos hacen una advertencia muy seria que tenemos que tomar muy en cuenta para cerrar este tema. Y esta advertencia es, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, hemos hablado de los 7 espíritus de Dios. Hemos hablado hoy de los nombres del espíritu, que fueron un montón, que están en toda la Biblia. Es justo entonces atender esta advertencia escritural que nos dice, tengan cuidado con todo esto, ¿no? Y lo que hay que hacer es probar los espíritus para ver si son de Dios. Hay que probarlos porque hay mucho engaño, mucha falsa profecía en el mundo. Ayer que platicaba con este buen amigo también, platicábamos de esto y él me decía algo, decía, hermano, no sabes cuánta tristeza me da ver el espíritu que está obrando en muchas iglesias, cómo se han ido transformando muchas iglesias en los últimos tiempos y cómo muchos predicadores pues hacen sentir a los hermanos como les quieren imponer cargas, hacer cosas que ya no son guiadas por el Espíritu, y que a veces esas cosas que están haciendo para la iglesia los están llevando a
a perder a su familia. Y yo le decía a él, fíjate que a mí me tocó ver mucho de eso, y conocí, varios de mis maestros, pastores que fueron mis maestros en el seminario. Varios de ellos nunca conocí a sus esposas, nunca las conocí, siempre andaban solos para todos lados, las reuniones, y siempre andaban solos. Y no sé por qué un día pensé, dije, ¿por qué será que los hermanos siempre andan solos? No tendrán esposas, no tendrán hijos. ¿Por qué, verdad? Entonces es un fenómeno que se dio mucho, o se sigue dando, en donde ocurre eso, ¿no? De que separan la familia de la iglesia, o los pastores crean un compromiso mayor con la iglesia que con su familia. Y no nada más le pasa a los pastores, le pasa también a hermanos. Cuando tu primer frente y tu primera responsabilidad es tu familia. Y yo le decía a él, yo gracias a Dios lo aprendí hace muchos años, lo entendí con una claridad, ¿verdad? Cuando me contaron esa anécdota donde un pastor joven le preguntó a un pastor experimentado, hermano, ¿qué es más importante? ¿Mi familia o la obra de Dios? O sea, la iglesia. Y el experimentado le contestó, hijo, tu familia es la obra de Dios. O sea, no lo separes. El gran error es hacer una separación. Pero tu familia es la obra de Dios. Tu primer frente, tu primer trinchera. Por eso hasta Pablo ahí no le dijo a Timoteo en una de las cartas, ¿no? Que habla de la iglesia que está en tu casa. No es ese contexto, ¿no? Pero de ahí nosotros agarramos para decir, era un chiste entre los pastores, ¿no? Entre los pastores siempre que estaban hablando algo, que vamos a ir a tal parte, vas a ir, hermano, déjame consulto con la iglesia. ¿Con cuál? ¿Cómo con cuál? ¿Con la que está en tu casa o con...? O sea, querían decir la esposa. La iglesia que está en tu casa, a le pegan, ¿no? Tiene que consultar a la iglesia primero. Pero es verdad, o sea, lo decíamos de chiste y todo, pero esa es tu primer frente, es tu iglesia. Tu esposa, tus hijos, ahí está tu iglesia. Ahí empieza tu iglesia. No existe una separación, ¿verdad? Entonces, al no entender eso, puede haber mucho engaño. Y los espíritus, ya hablamos de muchos espíritus buenos, pero también hay espíritus malos. Y esos espíritus malos se meten, se filtran, ¿verdad? También dentro de las comunidades. Por eso hay que probar los espíritus. Siguiente. Entonces, la Biblia también habla de espíritus malos. Así como todos estos nombres que vimos de espíritus buenos, por así decirlo, hay espíritus malos, entre los cuales, por mencionar algunos que la Biblia los menciona, ahí está espíritu de mentira, espíritu de adivinación, espíritu de error, espíritu de fornicación, entre otros. Y ahí están, ¿verdad? Ahí están en las escrituras. Entonces, por eso hay que discernir, hay que probar, darte cuenta cuando realmente el Espíritu de Dios es el que te está guiando y no te vaya a estar influyendo un espíritu malo. ¿Sale? Pues con eso terminamos, hermanos. Con eso terminamos. Shabbat Shalom. Hay que probar los espíritus.